Yo ya había aceptado que ese era mi final. Sentí los pasos detrás de mí, como si la muerte misma viniera caminando. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. El aire se volvió denso. Cada sombra parecía moverse. Mis piernas estaban congeladas, no podía avanzar. Y justo en ese instante, cuando todo parecía perdido, una voz retumbó dentro de mí. No era una voz cualquiera, era potente, clara, urgente, una voz que no venía de este mundo. Gritó con autoridad divina: «Corre», y créame, no fue una ilusión. Esa voz me atravesó el alma, me sacudió los huesos, y sin pensar, sin entender cómo, empecé a correr como nunca antes. Sentí como si un ángel me empujara con sus propias manos. Corrí como si el cielo mismo me protegiera. Esa voz me salvó y cambió mi vida para siempre. Nunca fui mujer de buscar problemas ni de andar con prisas. Me llamo Rosa. Tengo 78 años y mi vida siempre fue sencilla, llena de fe y pequeñas rutinas que me daban paz. Crecí creyendo que el mal existe, pero que también hay fuerzas buenas que nos acompañan, aunque no siempre las veamos con los ojos. Y digo esto porque lo que me sucedió aquella tarde fue algo que jamás podré olvidar, algo que solo puedo llamar un verdadero milagro real. Era un martes cualquiera. Recuerdo perfectamente porque el cielo estaba cubierto de nubes, pero no había amenaza de lluvia. Salí a comprar pan y unas manzanas verdes, que le gustan mucho a mi nieto Tomás. Caminaba despacio, con mi bolsita de tela colgada del brazo, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. La calle estaba tranquila, demasiado tranquila. Pasé frente a la casa de doña Elvira, que siempre riega sus plantas por la mañana, pero ese día no la vi. Solo la puerta cerrada y las ventanas en silencio. Seguí mi camino, pensando en las cuentas que debía pagar y en las medicinas que guardo de mi esposo fallecido, don Ernesto. Esas cosas que uno no sabe cuándo dejar atrás porque guardan tanto recuerdo. De pronto sentí algo extraño, una inquietud que me recorrió la nuca como un frío intenso. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La calle seguía vacía, pero mi corazón comenzó a latir rápido, diferente. No era miedo todavía, era una alerta interna, una voz que no se escucha pero que se siente con todo el cuerpo. Seguí caminando, pero ya no con la misma tranquilidad. Mis pasos sonaban más fuerte y entonces empecé a notar otros pasos detrás de mí, lentos, pausados, tratando de no hacer ruido, pero lo suficientemente cerca para saber que alguien estaba ahí. No miré hacia atrás, no tuve valor, solo aceleré el paso, fingiendo calma mientras esperaba que el peligro pasara de largo. Cuando ya estaba a mitad de la calle, vi con el rabillo del ojo una figura en la esquina, un hombre alto, con sudadera oscura y las manos en los bolsillos. No me miraba directamente, pero yo sentía que me esperaba. El miedo no llegó de golpe, fue una gota helada que fue llenando mi pecho poco a poco. Recordé todas las historias de robos, de gritos y desapariciones que se cuentan en el barrio. Y ahí estaba yo, sola, vulnerable, una mujer mayor. Entonces, algo dentro de mí comenzó a gritar sin palabras, una presencia intangible que dobló el tiempo y el espacio. Mis pies se detuvieron, el viento cesó y el sonido del mundo desapareció de repente. Solo escuchaba mi propio corazón latiendo fuerte y algo más, algo invisible que me advertía: ten cuidado. Nunca fui de alucinaciones ni de creer en cosas que no se pueden ver, pero en aquella calle tan común, sentí que una fuerza más grande me protegía, algo que no era humano, que estaba allí para cuidarme. Si fue Dios, un ángel o el espíritu de alguien que me cuida desde otro lado, no lo sé,
Solo sé que en ese momento comenzó lo que después supe que fue un verdadero milagro real. Y todo cambió con un solo sonido que resonó dentro de mí. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y que me advirtió de inmediato que algo no estaba bien. La calle, que antes parecía tan tranquila, ahora se había vuelto un lugar extraño y silencioso, como si el mundo se hubiese detenido a mi alrededor. El viento, que minutos antes acariciaba mi rostro con suavidad, había cesado por completo, y todo parecía contener la respiración ante lo que estaba por venir. Mis pasos sonaban firmes sobre el pavimento, pero entonces escuché otros pasos detrás de mí. Eran lentos, o constantes, y cada vez más cerca. No pude evitar que mi corazón se acelerara. Sentí que el miedo me apretaba el pecho con fuerza. Intenté no mirar atrás, no por falta de valor, sino porque algo en mi interior me lo impedía. Era un presentimiento profundo, una voz muda que me decía: no mires, a mi edad ya no corro como antes, mis piernas no tienen la fuerza ni la agilidad de cuando era joven, el cansancio se apodera de mí con facilidad y el dolor en las articulaciones me recuerda que el tiempo ha pasado. Sin embargo, en ese momento, toda esa debilidad física quedó atrás. Sentí una fuerza invisible que despertó mis músculos dormidos y aceleró mi corazón, como si una energía desconocida me empujara a seguir adelante. Cada latido era un llamado urgente a la supervivencia. La calle, hasta hacía poco parecía familiar y segura, se transformó en un escenario extraño y amenazante. Las casas, las ventanas cerradas y las sombras que proyectaban las farolas parecían esconder secretos, una verdad oculta que muchos preferirían no ver. Mis pensamientos viajaron a mi hija Lucía, que siempre me advertía que tuviera cuidado cuando caminaba sola, especialmente en esa zona del barrio donde la luz es escasa y las calles vacías. Pensé en mi nieto Tomás, en su sonrisa dulce y en sus sueños por cumplir. No podía aceptar que algo malo me sucediera justo cuando creía que mi vida se había calmado. El silencio era casi insoportable. Solo escuchaba mi respiración agitada y los pasos que se acercaban, cada vez más intensos, llenos de una presencia fría y densa que emanaba peligro. El miedo me envolvía, pero también una chispa de alerta nació en mi interior. Una voz interna me decía que debía mantenerme alerta, que no podía dejar que el temor me paralizara. Intenté apurar el paso, pero mis piernas respondían lentamente. Se libraba una batalla interna entre el cansancio y el miedo, entre avanzar y sentirme atrapada en aquel lugar. Mi mente buscaba una salida, un refugio, una puerta abierta que me diera seguridad. En ese instante, recordé los milagros reales, esos momentos inexplicables en los que una fuerza superior interviene para proteger a quienes creen. Fue entonces cuando comprendí que lo que enfrentaba era mucho más que un peligro físico. Sentí una transformación interior, una mezcla de valentía y fe que me envolvía y fortalecía. La tensión y la esperanza se mezclaban en un mismo instante. Supe que estaba en una encrucijada, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquel milagro real comenzaba a gestarse dentro de mí, preparándome para algo mucho más grande que cualquier miedo o cansancio. Sentí una paz extraña invadir mi ser, una certeza silenciosa de que no estaba sola. Mi corazón latía fuerte, lleno de miedo y esperanza. En medio de aquel silencio tenso, una voz interior me llamaba a la vida, me impulsaba a seguir adelante sin importar lo que viniera. Esa jornada que iniciaba pondría a prueba mi cuerpo, pero sobre todo transformaría mi espíritu. Con el presentimiento latiendo en cada fibra de mi ser, avancé hacia lo desconocido, sintiendo que una fuerza mayor me sostenía y protegía. Supe entonces que mi historia estaba por cambiar para siempre,
y que el milagro real que experimentaba sería la luz que guiaría mi camino, mucho más allá de lo que mis ojos podían ver. Avancé despacio y lo vi en la esquina, bajo la luz tenue de una farola que apenas alumbraba. Era un hombre con una sudadera con capucha que cubría casi todo su rostro, pero sus ojos me miraban fijamente, con una intensidad que helaba la sangre. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se alargaba, haciendo que el miedo se apoderara de mí. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, desde la planta de los pies hasta la nuca. Mi mente gritaba por ayuda, pero mi cuerpo se mantenía paralizado, atrapado entre el terror y la incredulidad, entre lo que sentía y lo que no podía explicar. El hombre empezó a caminar hacia mí con pasos lentos y seguros, como si cada movimiento estuviera planeado. Mi respiración se volvió corta y errática. Recordé las historias que me contaron cuando era niña, relatos de encuentros con fuerzas invisibles capaces de transformar vidas, pero esto no era un cuento, era la realidad. ¿Qué me tocaba vivir? Pensé en mi hija Lucía, en su voz preocupada, recordándome que tuviera cuidado, en mi nieto Tomás, con su sonrisa dulce y sus sueños intactos. No podía permitirme fallar. Pensé en mi esposo fallecido, don Ernesto, y en sus palabras sobre cómo la vida es una serie de decisiones que marcan el destino. Los segundos se prolongaban, y cada detalle cobraba sentido: el susurro del viento, el crujir de las hojas, el temblor en mis manos. Sentí que estaba en el centro de una revelación, una verdad oculta que solo los valientes pueden enfrentar. Mientras el hombre se acercaba, entendí que lo que vivía era mucho más que un peligro físico. Era una lucha entre mente y espíritu, una prueba de fe y coraje. Aunque mi cuerpo temblaba, mi espíritu se fortalecía. Mi mentalidad, forjada por años de experiencias, se enfrentaba a un misterio que desafiaba todo lo que creía saber. Paralizada, sabía que debía mantener la calma. En mi interior, una voz me recordaba la fuerza que llevo dentro. El milagro real que empezaba a manifestarse era también una llamada a la transformación. Sentí que ese encuentro no era casualidad, sino parte de una jornada que cambiaría mi vida para siempre. Con el corazón latiendo fuerte, me aferré a la esperanza y a la fe. Sabía que una fuerza invisible me protegía y guiaba. La oscuridad y el miedo estaban presentes, pero también una luz que brillaba dentro de mí. El hombre estaba ya a pocos pasos. La realidad y la incertidumbre se mezclaban. Sentí que ese instante llevaba un impacto más allá de lo visible, un símbolo en esta historia que vivía. Mi corazón latía entre miedo y emoción, preparándome para lo que venía. De repente, todo se detuvo. Tiempo, espacio y vida se entrelazaron en un momento suspendido donde cada detalle tenía significado oculto. Supe que estaba al borde de una revelación que marcaría mi alma para siempre. Esa noche, en aquella esquina, empezó un capítulo inesperado, una transformación profunda que me llevaría a descubrir secretos y verdades ocultas. Un milagro real que no solo salvaría mi vida, sino que cambiaría mi forma de ver el mundo. Sentí que estaba en una encrucijada, entre lo tangible y espiritual, entre temor y esperanza, entre realidad y fe. La historia que vivía era solo el comienzo de una jornada con revelaciones y decisiones que definirían mi destino. Mientras el hombre avanzaba, mi mente buscaba sentido a aquel encuentro. Sabía que la experiencia dejaría una huella imborrable, un impacto profundo en mi alma. Sentí que, aunque no entendiera todo, estaba siendo guiada hacia una verdad mayor. Así, con el presentimiento latiendo en cada fibra, me preparaba para enfrentar lo que venía, confiando en que no estaba sola y que el milagro real que empezaba a manifestarse me acompañaría en ese camino lleno de misterio y esperanza. De repente, cuando el hombre estaba a unos pasos,
Una voz clara y potente resonó en mi mente con un grito urgente que rompió el silencio de aquella calle oscura. Gorré no era un sonido que viniera del exterior, ni un eco de la calle o de aquel hombre encapuchado. Era una voz profunda, masculina y llena de autoridad, que se instaló dentro de mi cabeza con una fuerza que me dejó helada. Nunca había escuchado algo igual. No era un susurro ni un pensamiento cualquiera, sino un mandato que parecía venir de un lugar fuera del tiempo y el espacio, una voz que estaba dentro y fuera de mí al mismo tiempo. Sentí que esa voz no solo me hablaba, sino que se apoderaba de cada célula de mi cuerpo, despertando un instinto de supervivencia que llevaba dormido durante años. A pesar de mi edad, sentí como mi mente y cuerpo se sincronizaban en una transformación súbita, como si una fuerza invisible hubiera decidido intervenir en mi historia. Era un momento donde la realidad y lo sobrenatural se unían con una intensidad difícil de describir. El milagro real que empezaba no solo salvaba mi vida física, sino que abría una puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia. No se trataba solo de escapar, sino de entender que hay verdades ocultas y revelaciones que ocurren en los momentos más inesperados, cuando menos lo imaginas. La voz, con su autoridad y urgencia, me impulsaba a tomar una decisión inmediata, una decisión que marcaría el rumbo de toda mi jornada. Aunque sentía miedo, mi mentalidad cambió en ese instante. Ya no era una mujer frágil y asustada, sino alguien que debía confiar en esa guía invisible, en ese llamado que parecía venir de un ángel protector o de algún ser que velaba por mi destino. Sentí la fuerza de esa presencia en los bastidores de mi vida, aquella que siempre había estado allí, invisible, silenciosa pero poderosa. El tiempo parecía haberse detenido, como en un escenario donde cada segundo se alargaba para que pudiera entender el impacto de esa voz. Mi cuerpo, antes paralizado, comenzó a reaccionar. A pesar de los años y de las limitaciones físicas, sentí que podía correr o escapar de aquel peligro que se acercaba inexorablemente. Era como si la voz diera vida nueva a mi espíritu, una energía renovadora que desafiaba la lógica y mis propias expectativas. Mientras esa voz resonaba dentro de mí, vi con claridad la importancia de cada decisión en la vida, como el destino puede transformarse en un instante cuando se escucha la verdad oculta que a veces se manifiesta solo a través del milagro real. Fue un momento de revelación donde comprendí que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza viva que puede cambiar la trayectoria de nuestra historia. La voz me llenó de determinación, y fue entonces cuando el hombre encapuchado comenzó a moverse con rapidez hacia mí, como si percibiera que algo estaba cambiando en esa esquina. En ese instante sagrado, sentí que estaba en medio de una batalla entre la oscuridad y la luz, entre el miedo y la esperanza. La transformación que había comenzado en mí con esa llamada interior estaba a punto de dar frutos, y cada fibra de mi ser se preparaba para lo que vendría. Aquel grito interior no solo fue un aviso, fue un llamado a la acción, a la vida, un signo claro de que no estaba sola. Sentí que esa voz formaba parte del milagro real que se estaba revelando en los bastidores de mi vida, un suceso que impactaría no solo mi presente, sino también mi futuro. La conexión con algo superior se hizo tangible, y en ese instante comprendí que la jornada que estaba viviendo tenía un propósito mucho más profundo y transformador de lo que jamás imaginé. Mientras el hombre se acercaba y la voz retumbaba en mi mente, sentí que el tiempo, el espacio y mi vida se entrelazaban en un momento decisivo, un instante donde cada decisión tendría un impacto eterno. La energía que esa voz despertó en mí era como una luz en medio de la oscuridad, un faro que iluminaba el camino a seguir en esa encrucijada de mi historia. Así
con el corazón latiendo fuerte y la mente clara gracias a ese llamado, me preparaba para tomar el siguiente paso, guiada por una fuerza invisible y un milagro real que comenzaba a desplegarse ante mis ojos, marcando el inicio de una transformación profunda y una verdad que aún estaba por descubrir. Sin entender cómo, de repente, sentí una fuerza que no creía tener más. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo, a esos años de juventud donde podía correr sin miedo, sin fatiga, sin límites. Mis piernas se movían solas, rápidas y firmes, recorriendo calles que ni siquiera recordaba que existían en mi barrio. Mi sacolita con el pan se soltó y voló detrás de mí, mientras mi corazón latía con una velocidad desconocida, pero algo más poderoso me empujaba, me guiaba con una presencia invisible a mi lado. No había lógica en ese impulso, ni explicación científica. Solo sabía que debía correr, no detenerme ni mirar atrás. Sentía la urgencia en cada fibra de mi cuerpo, de un llamado de vida que trascendía cualquier miedo o cansancio. Corría con una determinación que venía desde lo más profundo de mi ser. Una energía renovadora que parecía fluir desde ese milagro real que acababa de empezar en mi vida. Era como si una mano invisible me acompañara, protegiéndome de todo peligro, asegurándose de que avanzara sin tropezar. Mi mente no podía procesar todo lo que estaba pasando. Entre la adrenalina y la confusión, comprendí que esa experiencia iba más allá de la física. Era un fenómeno espiritual, un evento extraordinario que revelaba los bastidores de una verdad oculta. No era solo mi cuerpo corriendo, sino mi alma respondiendo a una transformación interna que llevaba tiempo gestándose. El impacto de ese momento cambió para siempre mi mentalidad, recordándome que, incluso en la tercera edad, la vida puede sorprendernos con milagros reales y bendiciones inesperadas. Mientras avanzaba por esas calles desconocidas, pasaban por mi mente las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida y cómo cada una había moldeado mi camino. La jornada que estaba viviendo me enseñaba que la vida nunca se detiene, que siempre hay oportunidad para reinventarse, para abrazar el misterio y la esperanza. Esta experiencia, aunque aterradora en su inicio, se convertía en un símbolo de transformación y fortaleza, una revelación que desafiaba toda lógica y expectativa. No era solo correr físicamente, sino un movimiento profundo hacia la renovación del espíritu y un avance en una carrera hacia la luz, impulsada por la fe, que siempre había tenido, aunque a veces olvidara su poder. Esa voz que me ordenó correr no era solo un grito, sino un mensaje que tocaba los cimientos de mi existencia, despertando en mí una conciencia renovada sobre el impacto de nuestras decisiones y la verdad que se revela en los momentos más inesperados. Sentí como el miedo se convertía en coraje, como la incertidumbre se transformaba en claridad. Mi corazón, aunque acelerado, estaba en paz porque sabía que esa carrera era parte de un plan mayor, de una historia que aún estaba escribiéndose con cada paso. La fuerza que me impulsaba parecía venir de un lugar invisible, un espacio entre el cielo y la tierra donde se cruzan los milagros reales y las almas que protegen. A medida que corría, recordaba a mi hija Isabel, que siempre me decía que la vida es una constante batalla entre la luz y la oscuridad y que nuestra actitud ante esos momentos define quiénes somos realmente. En ese instante, comprendí que mi experiencia era un testimonio vivo de esa lucha, una historia que hablaría no solo de miedo, sino de esperanza y fe renovada. Las calles parecían interminables, pero mis pies no cedían. No había cansancio, solo un impulso imposible, un regalo inesperado que transformaba la vulnerabilidad en fortaleza. Sentía que cada paso era un acto de resistencia y de vida, una forma de honrar ese milagro real que Dios me había concedido.
Con cada respiración, sentía que me acercaba a un lugar seguro, aunque no sabía dónde estaba ni cuánto faltaba para llegar. La incertidumbre era parte del camino, pero la certeza de la presencia invisible que me acompañaba era más fuerte que cualquier duda. Así, impulsada por esa fuerza misteriosa y llena de significado, continué corriendo, sin mirar atrás, con la esperanza iluminando cada paso, sabiendo que ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa en mi vida, llena de revelaciones y aprendizajes profundos que apenas comenzaban a mostrarse. Mis piernas se movían impulsadas por una fuerza que no podía explicar, pero que sentía profundamente. El miedo que al principio me paralizó se transformó en una energía vital, renovadora, que me mantenía en movimiento, como si un milagro real ocurriera dentro de mí. Mientras corría, la oscuridad que parecía amenazante se desvanecía, como si esa presencia invisible que me guiaba alejara las sombras que me perseguían. De pronto, apareció ante mí una puerta pequeña de madera entreabierta. Era un portón que nunca había notado, un refugio inesperado en medio de aquella calle interminable. Sin dudar, me dirigí hacia él, sintiendo que una mano invisible me empujaba a buscar protección allí. El portón chirrió al abrirse y un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era de miedo, sino de la certeza de que algo importante estaba por suceder. Entré sin mirar atrás, con la respiración agitada, y me escondí detrás de unas plantas, en el jardín, intentando ocultarme del hombre encapuchado que sentía cerca. No sabía qué esperar, pero en ese momento solo deseaba un espacio seguro para recuperar el aliento y pensar con claridad. La transformación profunda que mi cuerpo y mente experimentaban me hacía entender que la vida me mostraba los bastidores de una verdad oculta, revelada solo en los momentos oscuros. Entonces apareció don Joaquín, un hombre mayor que vivía en esa casa. Su mirada serena y sonrisa amable irradiaban calma. Sus pasos eran lentos pero firmes, y su presencia transmitía una seguridad inesperada. Al verme, no preguntó nada. Simplemente me invitó a sentarme en un banco cercano y, con voz suave, me ofreció un lugar para descansar. Sentí que esa acogida era parte del milagro real que vivía, una señal clara de que no estaba sola, aunque la noche me envolviera con su misterio. Las palabras me faltaban, la emoción me había dejado muda, pero don Joaquín parecía entender todo sin necesidad de que dijera palabra. Su mirada penetrante veía más allá de lo evidente, como si él también hubiera vivido muchas jornadas difíciles. En ese refugio inesperado comprendí que la vida a veces nos sorprende con aliados que aparecen en los momentos cruciales, personas que sin saberlo forman parte de nuestra transformación espiritual y crecimiento interior. Sentada en ese banco, sentí como mi mente se aclaraba y la adrenalina daba paso a una reflexión profunda. La experiencia vivida me había cambiado y mi mentalidad comenzaba a comprender que cada decisión, cada instante, tiene un impacto que trasciende lo visible. La verdad oculta que empezaba a descubrir me invitaba a mirar con otros ojos, a aceptar que la fe y el milagro real son fuerzas vivas que guían nuestra existencia. Don Joaquín me ofreció un vaso de agua. Mientras bebía, observé el cielo estrellado que asomaba entre las ramas de los árboles. La noche, que antes parecía oscura y peligrosa, mostraba ahora su lado más sereno y protector. Sentí que ese refugio era un símbolo, una puerta abierta, no solo en la casa, sino en mi vida, una invitación a seguir adelante con la certeza de que la jornada que vivía tenía un propósito mayor, lleno de revelaciones. En ese pequeño rincón, rodeada de silencio y la presencia amable de don Joaquín, la transformación en mí se fortalecía. Sentía que estaba en un punto de inflexión,
un momento donde la fuerza interior y la fe se unían para darme valor para enfrentar lo que viniera. El impacto de aquella noche me acompañaría siempre como un testimonio vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luces y milagros reales esperando ser descubiertos. Con el corazón más tranquilo y la mente clara, sabía que debía prepararme para continuar la jornada que, aunque incierta, prometía enseñarme muchas verdades y secretos que aún no entendía del todo. Aquel refugio inesperado era solo una estación en el camino, un descanso necesario antes de enfrentar lo que el destino tenía reservado para mí. Así, con la esperanza renovada y la fuerza que me otorgaba esa presencia invisible, me disponía a seguir adelante, segura de que cada paso me llevaría a descubrir una verdad oculta, una historia que iba mucho más allá de lo que mis ojos podían ver, una historia de fe, transformación y milagros reales. Desde mi escondite me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, mientras observaba al hombre que había estado persiguiéndome. Su figura avanzaba lentamente, sus pasos resonaban en el silencio de la noche, y podía notar en sus ojos una mezcla de confusión y furia contenida. Era como si él supiera con certeza que yo estaba cerca, justo allí, pero no lograra encontrarme. Miraba alrededor, o escudriñando cada rincón con desesperación, y buscando una señal o una pista que le indicara mi escondite. Su ceño fruncido y su respiración pesada reflejaban la frustración de quien siente que está perdiendo el control de una situación que debería dominar. Nunca supe si llevaba algún arma, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, delataban una maldad profunda, una intención que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Había en esa mirada una amenaza palpable, un peligro que iba más allá de lo físico y que me hizo comprender que mi vida había estado pendiendo de un hilo. Desde las hojas detrás de las cuales me ocultaba, pude sentir cómo esa presencia, oscura y peligrosa, me envolvía, como si estuviera acechando no solo mi cuerpo, sino también mi alma. El hombre caminaba sin prisa, pero con determinación, sus manos apretadas en puños, sus movimientos calculados, como si estuviera planeando su próximo paso. Cada vez que miraba hacia donde yo estaba, una oleada de miedo me recorría el cuerpo, pero también una extraña sensación de resiliencia crecía dentro de mí. A pesar de la amenaza, sentí una fuerza interior que me mantenía firme, un poder invisible que me protegía y me daba esperanza. Era el milagro real actuando en los bastidores de mi vida, una manifestación silenciosa de la fe que nunca había dejado de acompañarme. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, algo cambió en el comportamiento del hombre. Su expresión se tornó aún más oscura y murmuró palabras incomprensibles para mí, como si estuviera hablando consigo mismo, maldiciendo la suerte que lo había frustrado esa noche. Finalmente, con un gesto brusco, dio la espalda y comenzó a alejarse, sus pasos perdiendo fuerza a medida que se distanciaba. La furia y la decepción emanaban de su figura, pero yo sentí que, con su partida, una puerta se cerraba para dar paso a una nueva etapa de mi vida. Desde ese momento, comprendí que la vida es una cadena de momentos y decisiones donde lo invisible juega un papel fundamental. Aprendí que la verdadera batalla no siempre se libra con fuerza física, sino en la mente, en la fe y en la capacidad de mantener la esperanza cuando todo parece perdido. La transformación que comenzó en mí esa noche fue profunda y silenciosa, un cambio de mentalidad que me permitió ver la verdad oculta detrás de las apariencias y entender que el impacto de cada experiencia va mucho más allá de lo que alcanzamos a percibir. Mientras la oscuridad seguía cubriendo el barrio, sentí que había vivido un episodio decisivo en mi jornada,
uno que me había llevado al límite y que ahora me ofrecía la oportunidad de renacer. El milagro real que había empezado aquella tarde continuaba desarrollándose en cada latido de mi corazón y en cada pensamiento que cruzaba mi mente. Era una verdad que estaba descubriendo poco a poco, una revelación que me invitaba a confiar en la fuerza invisible que guía nuestros pasos, incluso cuando el peligro parece inminente. Así, desde mi pequeño refugio entre las hojas, entendí que a veces los mayores desafíos vienen acompañados de las mayores enseñanzas, y que el camino hacia la transformación está lleno de momentos oscuros y luces inesperadas. Mi mente y mi espíritu comenzaban a abrirse a nuevas posibilidades, y aunque la noche aún no había terminado, sentía que estaba preparada para enfrentar lo que viniera, guiada por esa fuerza invisible que me había salvado y por el milagro real que seguía actuando en mi vida. Después de que el hombre se marchó, el silencio invadió la casa de don Joaquín, pero en mí todo seguía temblando. No era solo un temblor físico, sino un estremecimiento profundo del alma, una vibración que me hacía sentir vulnerable y agradecida a la vez. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, como si el cuerpo necesitara liberar el miedo que había acumulado en esos momentos de tensión. Era un temblor que venía de lo más profundo, un signo de que algo dentro de mí estaba cambiando, una transformación que no podía ignorar. Don Joaquín, con la calma que solo la experiencia da, me alcanzó un vaso de agua. Su gesto sencillo y su presencia tranquila fueron un bálsamo para mi espíritu agitado. Sin prisa, esperó a que pudiera ordenar mis pensamientos y encontrar las palabras para contarle todo. La voz potente y clara que escuché gritar, «¡Corre!», el hombre encapuchado que me perseguía, y esa sensación de que una fuerza invisible me estaba protegiendo. Mientras hablaba, sentí que las palabras no solo salían de mi boca, sino que también liberaban una carga que había estado dentro de mí y que ahora podía compartir con alguien que me escuchaba sin juzgar. Fue entonces cuando don Joaquín pronunció algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Ese grito no fue humano. «Doña Rosa, a usted la salvó un ángel». Aquellas palabras fueron como un faro en la oscuridad, una revelación que rompió mis dudas y me llenó de esperanza. No era solo un consuelo, sino una verdad profunda que comenzó a abrir una puerta en mi mente y en mi corazón. Entendí que no estaba sola, y había fuerzas invisibles actuando a mi favor, y que mi historia formaba parte de algo mucho más grande. Mientras me recuperaba, reflexionaba sobre la mentalidad que había tenido hasta ese momento. Pensaba en las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida, en cómo esas pequeñas elecciones habían marcado el rumbo de mi existencia. Ahora, frente a ese milagro real, comprendía que la fe no era solo una palabra o una creencia, sino una fuerza viva que puede transformar nuestro interior y nuestra manera de ver el mundo. Esa noche, sentí que estaba viviendo una verdadera transformación, una renovación de mi espíritu que me invitaba a enfrentar el futuro con valentía. Las palabras de don Joaquín me hicieron recordar que la vida es una jornada llena de revelaciones, y que muchas veces las verdaderas batallas se libran en el silencio y en el corazón. Entendí que los bastidores de nuestra existencia están llenos de misterios y que, en los momentos más oscuros, puede surgir una luz inesperada que nos guía y protege. Ese temblor del alma que sentí no fue solo miedo, sino el inicio de una nueva etapa, una que me permitiría descubrir verdades ocultas y encontrar un significado más profundo en todo lo que me rodeaba. Mientras el tiempo pasaba y la noche avanzaba, la paz comenzó a instalarse lentamente dentro de mí. Sentí que el milagro real que había tocado mi vida no solo me había salvado físicamente, sino que había impactado mi alma y mi forma de pensar. Era una conexión con algo superior,
una fuerza que nos envuelve y protege incluso cuando no somos conscientes de ello. En ese silencio que seguía después del susto, comprendí que la verdadera fuerza está en aceptar lo desconocido y confiar en que, aunque no veamos todo el camino, no estamos caminando solos. Así, de entre lágrimas y susurros, entre el miedo y la esperanza, me preparaba para continuar con mi jornada, consciente de que la vida me estaba mostrando un camino nuevo, lleno de aprendizajes y revelaciones que todavía estaban por venir. La transformación que comenzaba en mí era profunda, y cada latido de mi corazón era una prueba de que el milagro real no termina en un instante, sino que sigue desplegándose a lo largo del tiempo, cambiando nuestra mentalidad y nuestras decisiones para siempre. Esa noche, ya en la tranquilidad de su hogar, doña Rosa se dejó llevar por un sueño que comenzó a tejer imágenes y sensaciones extrañas, como si su mente intentara comprender lo vivido en aquella tarde que cambió su vida. En ese sueño apareció un hombre vestido completamente de blanco, con una expresión serena y ojos llenos de bondad que irradiaban una paz indescriptible. No pronunció muchas palabras, solo le dijo con una voz suave y firme: «No era tu hora, Rosa». Esa frase se quedó grabada en su alma, despertando recuerdos y emociones que parecían olvidados. Al abrir los ojos, doña Rosa sintió una mezcla de alivio y tristeza. Lágrimas brotaban sin control, como si su corazón necesitara liberar aquello que había guardado durante años. Recordó entonces un sueño muy parecido que tuvo en su juventud, cuando estuvo al borde de la muerte por una fiebre alta. En aquel entonces, también vio a ese hombre de blanco, cuya presencia fue un bálsamo y una promesa de vida. Ahora, esa imagen regresaba con la fuerza de una revelación, iluminando los rincones oscuros de su memoria y trayendo consigo una verdad oculta que hasta entonces no había comprendido del todo. Este recuerdo activado fue mucho más que un simple sueño. Fue como si una puerta interna se abriera para mostrarle los bastidores de su existencia, momentos donde la vida y la muerte se cruzan y donde el milagro real puede manifestarse de formas inesperadas. Doña Rosa sintió que su mentalidad comenzaba a transformarse, comprendiendo que el destino no está escrito en piedra, sino que es moldeado por las decisiones, las fuerzas invisibles y las señales que recibimos en nuestra jornada. Mientras el sueño se desvanecía, la mujer quedó con una sensación de impacto profundo, una revelación que retumbaba en su interior y empezaba a cambiar la forma en que veía su historia. Comprendió que ese hombre de blanco no era solo un símbolo de esperanza, sino también una prueba tangible de que hay guardianes invisibles que vigilan desde otro plano, acompañándonos en momentos críticos, mostrando un lado de la realidad que pocos aceptan. Recordó también cómo, a lo largo de su vida, había tomado decisiones que parecían pequeñas, pero que tuvieron un gran impacto en su trayectoria. Ese sueño, esa revelación, le permitió ver que cada elección tiene significado y que en los momentos más difíciles, cuando la verdad oculta parece más cerca, es cuando nuestra fuerza interior y fe pueden cambiar el rumbo. La experiencia con el hombre de blanco había activado una conexión profunda con esa fuerza invisible, una energía que rompía las barreras del miedo y la incertidumbre. La noche avanzaba y doña Rosa se sumergía en reflexiones que nunca antes permitió. Comprendió que la transformación que vivía no era solo física o mental, sino espiritual, una evolución que la preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. El milagro real no es un evento aislado, sino un proceso que se despliega en la intimidad del alma, que revela verdades ocultas e invita a mirar la vida desde otra perspectiva. A través del sueño, doña Rosa empezó a aceptar que la realidad tiene múltiples capas y que la jornada humana está llena de encuentros con lo inexplicable. La voz
La persecución, el refugio y ahora esta revelación formaban parte de un camino donde cada experiencia la fortalecía, mostrando el impacto real que la fe y la esperanza pueden tener en nuestro destino. Era como descubrir un mapa invisible que guiaba sus pasos, con señales que solo pueden interpretarse con una mentalidad abierta y un corazón dispuesto. Mientras la mañana llegaba y el sueño se convertía en recuerdo vívido, doña Rosa sentía como esa revelación había activado una fuerza renovada, una claridad que le permitía ver más allá del miedo y el sufrimiento. Sabía que la imagen del hombre de blanco era un mensaje, un testimonio vivo de que no estaba sola y que el milagro real estaba más cerca de lo que imaginaba. La conexión con ese recuerdo le daba la certeza de que su vida aún tenía muchas páginas por escribir, llenas de aprendizajes, decisiones y nuevas verdades por descubrir. Así, con el corazón palpitando entre emoción y calma, doña Rosa se preparaba para seguir adelante, con la certeza de que cada paso formaba parte de una historia más grande, una historia donde la transformación y las revelaciones seguirían manifestándose en el tiempo y espacio, en momentos inesperados y en los rincones más ocultos de su alma. Después de aquella noche, la vida de doña Rosa comenzó a llenarse de pequeñas señales que parecían tejerse desde lo alto, desde un lugar donde la casualidad ya no tenía cabida. No eran simples coincidencias, sino destellos que, uno tras otro, formaban un mosaico de protección y cuidado invisible. Recuerdo que, en los días que siguieron, a menudo escuchaba canciones religiosas sonando en la radio o en la tienda, justo en los momentos más difíciles, como si alguien hubiera puesto esa melodía exactamente. Para mí, no eran temas cualquiera, sino aquellos que hablaban de la fe, del refugio divino y de la fuerza que sostiene a quienes confían en algo más grande que ellos mismos. Cada una de esas canciones era un mensaje, una revelación que me hacía comprender que no estaba sola en esta jornada, que había una mano protectora guiando mis pasos, incluso cuando el miedo amenazaba con paralizarme. Era un impacto silencioso pero poderoso, una transformación en mi mentalidad que me invitaba a abrir los ojos a una verdad oculta que había estado frente a mí todo el tiempo. No se trataba solo de sobrevivir a una situación peligrosa, sino de reconocer la presencia de un milagro real en medio de la vida cotidiana, en los detalles más simples y en los momentos que parecían ordinarios. Además, encontré que muchas veces, sin buscarlo, mis pensamientos se dirigían a pasajes bíblicos que hablaban de ángeles protectores y de la fuerza que sostiene a los vulnerables. Versículos como: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, resonaban con una nueva profundidad en mi corazón. Estas palabras se convirtieron en un refugio, un recordatorio constante de que hay fuerzas invisibles trabajando en los bastidores de nuestras vidas, preparándonos para lo inesperado y dándonos una fuerza que va más allá de lo físico. Pero quizás la señal más clara y que me llenó de una paz inexplicable fue cuando mi nieto Mateo, con su inocencia de niño, me dijo que había soñado con un hombre brillante que estaba cuidándome. Mateo no entiende de peligro ni de miedo como los adultos, pero su sueño parecía ser un reflejo puro de esa presencia protectora que yo había sentido durante el ataque. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una confirmación inesperada de que no solo yo había experimentado algo sobrenatural, sino que esa energía protectora había cruzado generaciones, tocando incluso a los que están más allá de nuestra percepción inmediata. Esta suma de señales dejó claro para mí que el milagro real no era un hecho aislado, sino una red de cuidados y mensajes que me estaban sosteniendo en un momento crítico. Comencé a mirar mi vida con una nueva perspectiva, apreciando que cada detalle, cada pequeño signo,
Era parte de una verdad más grande, de una realidad que no siempre se ve con los ojos, pero que se siente profundamente en el alma. Esta nueva mentalidad me invitaba a tomar decisiones más conscientes, a reconocer que la vida no se trata solo de lo que ocurre en el plano visible, sino también de las fuerzas invisibles que moldean nuestro destino. A medida que los días pasaban, fui comprendiendo que estas señales no solo me protegían, sino que también me enseñaban una lección sobre la fe y la confianza. Me mostraban que el impacto de un milagro real puede ser silencioso y sutil, pero tiene una fuerza transformadora capaz de cambiar la trayectoria de una vida. Las revelaciones que recibí en esos momentos me llevaron a un estado de aceptación y gratitud que nunca antes había experimentado, abriendo un camino para una transformación interior que todavía estaba en marcha. Por eso, cuando pienso en todo lo que sucedió, en la voz que me gritó, «¡Corre!», en la carrera imposible que di, en el refugio inesperado de Don Joaquín y en las señales que han continuado desde entonces, entiendo que mi historia es más que un relato de supervivencia. Es una jornada espiritual, una serie de decisiones y encuentros con la verdad oculta que han impactado profundamente mi forma de ver la vida. Y mientras sigo caminando este camino, sé que cada día trae consigo nuevas lecciones, nuevas señales y nuevas oportunidades para reconocer el milagro real que vive dentro de cada uno de nosotros. Después de tantos días y noches reviviendo aquella experiencia, me he quedado con una pregunta que pesa en mi alma y que, a veces, parece no tener respuesta clara. ¿Quién fue ese que gritó tan fuerte, «¡Corre!», en mi cabeza? Esa voz que no provenía de este mundo, y no se escuchaba en la calle ni en el rostro del hombre que me acechaba. Ha sido un misterio que me acompaña, una verdad oculta que me impulsa a reflexionar sobre la naturaleza de lo sobrenatural y el impacto que esas fuerzas tienen en nuestra vida diaria. Con el paso del tiempo, he aprendido a abrazar esa duda como parte de mi jornada espiritual. ¿Podría haber sido un ángel enviado directamente desde el cielo, una presencia celestial que apareció en el momento justo para salvarme, un milagro real manifestándose en los bastidores de mi historia? A veces pienso que fue el propio Dios que decidió intervenir de manera directa y personal para protegerme cuando más lo necesitaba, recordándome que no estamos solos, que hay una fuerza mayor que vela por nosotros, incluso cuando todo parece perdido, pero también con el corazón abierto y la mente llena de recuerdos. Me atrevo a imaginar que podría haber sido el espíritu de mi amado esposo, Esteban, quien partió de este mundo hace ya varios años. Esteban siempre fue un hombre lleno de amor y protección, alguien que en vida fue mi refugio y mi fuerza. Tal vez, en ese instante crucial, su alma decidió regresar para cuidar de mí, para darme ese último empujón que necesitaba para sobrevivir. La idea de que mi compañero de vida esté presente en forma de voz protectora me llena de una mezcla de consuelo y asombro, un regalo inesperado que se siente tan real como el aire que respiro. Esta reflexión me ha cambiado, ha moldeado una nueva mentalidad en mí, una en la que la fe y la razón se entrelazan para dar sentido a lo inexplicable. Me doy cuenta de que a veces la transformación no viene solo de comprender, sino de aceptar que hay misterios que nos sobrepasan, que en la vida existen bastidores donde ocurren cosas que escapan a nuestra lógica, y es en ese espacio, en esa verdad oculta, donde reside el verdadero milagro real. Al pensar en quién fue esa voz, siento también el impacto que tiene en nuestra forma de enfrentar las decisiones difíciles. Saber que hay una mano invisible, una presencia que nos cuida, nos invita a confiar en la jornada de la vida, a abrirnos a las revelaciones que nos llegan a través de señales y momentos inesperados. Esa confianza me ha dado una fuerza interior renovada, una energía que me impulsa a seguir adelante con gratitud y esperanza,
entendiendo que cada paso que doy está guiado por algo más grande que yo misma. La verdad es que no necesito tener una respuesta definitiva para sentirme protegida y amada. Lo que importa es la experiencia, el testimonio vivo de cómo ese grito salvador cambió el curso de mi historia y abrió una puerta a una nueva forma de ver el mundo. Me ha enseñado que la vida puede transformarse en un instante, que el miedo puede ser vencido por la fe y que la esperanza siempre tiene un lugar en el corazón, incluso en los momentos más oscuros. Mientras comparto esta parte de mi historia, sé que ese misterio seguirá acompañándome, pero también sé que, en el fondo, fui elegida para recibir ese milagro real, para ser testigo de una fuerza que va más allá de lo visible y que permanece oculta en los rincones más profundos del alma humana. Y así, con esta certeza y esa duda entrelazadas, continúo mi camino, abierta a las sorpresas que aún faltan por revelarse en esta increíble experiencia. Desde aquella experiencia que cambió mi vida, algo profundo se ha instalado en mi corazón, y en cada paso que doy por las calles que antes me parecían inseguras, nunca más volví a sentir ese miedo paralizante que me oprimía el pecho. Ahora camino con la seguridad de quien sabe que no estás sola, aunque a simple vista nadie más camine conmigo. La transformación no solo fue física, sino espiritual, un cambio que afectó mi mentalidad y mi manera de ver el mundo y mi propia historia. A mis 78 años, siento que llevo una fe viva, una fuerza interna que me guía y me sostiene. No se trata de una fe abstracta o distante, sino de una confianza tangible, una certeza que nació en aquel momento crucial en la esquina oscura y que sigue acompañándome en cada instante de mi jornada diaria. Esa presencia invisible, ese milagro real, me ha enseñado que la vida puede sorprendernos en los momentos menos esperados y que la protección puede llegar de formas que jamás imaginamos. No sexta alas, ni luces resplandecientes que me rodearan. No hubo manifestaciones espectaculares ni apariciones visibles que pudieran señalar claramente la intervención divina. Lo que sí escuché fue una voz, clara, potente y urgente, que me salvó la vida. Esa voz que rompió el silencio y el miedo, que me impulsó a correr cuando todo parecía perdido. Esa voz que no venía de este mundo, pero que se instaló dentro de mí como una verdad inquebrantable. Esa experiencia me reveló que los milagros reales no siempre son grandiosos en apariencia, pero su impacto es profundo y duradero. En el silencio de la noche, cuando recuerdo aquel instante, siento la presencia de ese alguien que me cuidó sin que yo pudiera verlo. Me doy cuenta de que hay decisiones que trascienden nuestra comprensión y que en los bastidores de la vida ocurren revelaciones que cambian el rumbo de nuestra historia personal. La mentalidad que he desarrollado desde entonces me ha permitido abrirme a nuevas posibilidades, a una transformación que va más allá del miedo, una metamorfosis que impacta el alma y despierta una esperanza renovada. Caminar por las calles ahora es diferente. Mi mirada se ha hecho más consciente, y mi corazón más abierto a la verdad oculta que tantas veces ignoramos. He aprendido a escuchar esos pequeños signos, esas señales que parecen casualidades, pero que en realidad son parte de un plan mayor, de una guía sutil que nos invita a seguir adelante. La conexión con lo divino, con lo inexplicable. Me ha enseñado a valorar cada paso, cada respiración, cada encuentro que la vida me ofrece. Esa jornada que comenzó con miedo y amenaza terminó en un regalo inesperado, en una enseñanza que no solo salvó mi cuerpo, sino que despertó una nueva conciencia en mí. Y aunque a veces me pregunto quién fue realmente ese que gritó por mí, sé que esa pregunta forma parte de un misterio mayor, de una verdad que quizás solo se revele en el momento adecuado, cuando los bastidores de la vida se abran para mostrarme todas las piezas de este milagro real. Con esa certeza,
continúo mi camino, sin miedo, con la seguridad de que no camino sola, porque la fe que hoy me acompaña es un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. No necesito ver para creer, basta con escuchar esa voz que, sin alas ni luces, me sostuvo y me salvó, esa voz que me recuerda que, aunque la vida esté llena de incertidumbres y desafíos, siempre hay una fuerza protectora que nos guía, un ángel invisible que vela por nosotros. Así cierro esta parte de mi historia, con el corazón agradecido y la mente abierta a las sorpresas que aún quedan por descubrir, porque sé que la verdadera transformación no termina con un momento, sino que es una evolución constante, una decisión diaria de confiar en lo que no se ve, pero que se siente profundamente en el alma. Y en esa confianza encuentro la paz para seguir adelante, para vivir con una esperanza renovada y una gratitud inmensa por el milagro real que marcó mi vida para siempre.